Te compartimos nuestra experiencia en el mundo real de los profesionales en ingeniería. Para que tu camino sea un poco más sencillo. Ingeniería para la vida. Hola, bienvenidos sean todos a nuestro siguiente episodio de Ingeniería para la Vida. Soy Federico Sáenz y me acompaña mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Hola Federico, hola a toda nuestra audiencia. Pues me encuentro muy bien aquí en Estocolmo, ya la primavera, o sea, el humor cambia, todo se siente mejor, entonces vamos a inyectarle un poco de alegría a este episodio. Así, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien, también disfrutando de la primavera arizoniana, que es el mejor clima del año junto con el otoño, porque no nos derretimos cuando salimos a la calle. Entonces, definitivamente nos cambia el humor y pues muy contento de estar aquí para este episodio. Yo creo que en Latinoamérica, bueno, específicamente en Costa Rica, no entienden lo que son los cambios de estaciones y lo difícil que es. Por ejemplo, aquí los inviernos y llegar a la primavera, la alegría que da. Y yo creo que a ti lo que te da más tristeza es como el verano. Sí, es un sentimiento interesante. Definitivamente Latinoamérica tiene un clima de cierta forma bendecido porque no tienen que pasar por extremos tanto como aquí, al menos ciertas partes de Latinoamérica. Pero bueno, eso es parte de vivir afuera de nuestros países y aprender cómo lidiar con estas situaciones, ¿no? Correcto, pero entrémosle al episodio, Férico. ¿De qué vamos a hablar hoy? Démosle. Hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento en nuestra vida laboral que puede causar mucha ansiedad y preocupación, y es la primera entrevista laboral. Y, por supuesto, como tenemos costumbre aquí en Ingeniería para la Vida, vamos a darles consejos de cómo navegar esta primera entrevista de forma exitosa. Vamos a hacer un poquito de retrospectiva. En el episodio número 5, nosotros hablamos de cómo escribir el primer currículum y mencionamos que ese paso era fundamental para conseguir una entrevista laboral. Por tanto, hoy vamos a hablar de cómo comportarnos, cómo prepararnos, qué hacer cuando ya nos dieron esa oportunidad para entrevistar con la organización a donde queremos ir a trabajar. Recordar que probablemente tanto para una práctica de especialidad o para ese primer puesto nos van a entrevistar. Hoy en día sabemos que las entrevistas pueden ser virtuales o pueden ser en persona, pero definitivamente toda persona que esté contratando personal va a querer hablar con sus candidatos. Esta primera vez que entrevistamos para una empresa es una experiencia nueva, es emocionante y a la vez espeluznante. ¿Y por qué? Como hemos hablado aquí, el mundo real no se basa en exámenes. Entonces, este momento donde tenemos que hablar con un empleador, con un posible jefe, no es algo para lo que nos vamos a preparar estudiando un libro o memorizándonos respuestas. Además, este evento es un poco diferente porque no sabemos quién nos va a entrevistar. Es muy poca la información que tenemos sobre esas personas. Es también un momento decisivo para nuestra aspiración a un puesto de trabajo, ¿verdad? Es casi como pensar, hemos estudiado toda una carrera para llegar a ser un profesional, pero de cierta forma depende de cómo nos vayan estas entrevistas. Además, sucede que las personas que están entrevistando y las personas que están contratando tienen objetivos diferentes y eso es muy interesante. Las necesidades que tienen cada una de esos dos grupos de personas son diferentes y a veces eso causa que no entendamos bien qué está pasando en el momento. Y finalmente, esto es una experiencia diferente y complicada a veces porque nos pone enfrente de una cultura organizacional que no conocemos. Y es la primera vez que vamos a ver esa cultura en práctica. Y podríamos notar cosas como
la manera en que se visten los entrevistadores, qué comportamientos tienen, qué tipo de palabras y preguntas utilizan, acrónimos, etc. Entonces, como hemos dicho, este episodio se trata de darles a ustedes múltiples herramientas para mitigar los efectos de las situaciones incómodas que acabamos de describir. En una línea muy similar al tema del currículum, las expectativas y consejos acerca de la primera entrevista laboral realmente no han cambiado mucho a través del tiempo. Tal vez ahora hay más posibilidad de entrevistas virtuales y eso de cierta forma nos quita presión porque todo el acto de entrar a una empresa, de caminar hacia esa sala donde me va a entrevistar, de conocer gente, o sea, todo eso se quita en una entrevista virtual. Entonces, digamos que podría ser una ventaja. Y del otro, tal vez poco cambio que hay es que ahora hay más información disponible y eso lo podemos usar a nuestro favor. Vamos también a entrar un poco en nuestras experiencias durante esas primeras entrevistas hace ya bastantes años. Al igual que con otros temas, no tuvimos ningún tipo de preparación, nadie nos dijo qué hacer, nadie nos dio consejos. Y en esos tiempos realmente la entrevista era como un tipo de iniciación, o sea, era como para valientes. Bueno, y nosotros queremos cambiar eso, lógicamente, a través de nuestro podcast. Rosen, ¿a vos cómo te fue en esa primera entrevista? Bueno, en una primera serie de entrevistas. Y bueno, estuve haciendo un poco de retrospectiva en ese tiempo y justo cuando yo había salido de esas entrevistas, yo me quedé pensando qué es lo que había hecho bien y qué es lo que había hecho mal. Entonces, el primer punto que me gustaría mencionar es que yo sentía la necesidad de decirle sí a todo sin cuestionar lo que me estaban proponiendo. Entonces, realmente estaba diciendo, sí, yo puedo hacer eso, sí, yo puedo hacer lo que ustedes me pidan, yo lo puedo hacer. Y después dije, pero ¿a qué me estoy comprometiendo? O sea, realmente no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento y estoy diciendo sí. Entonces, el primer consejo es realmente cuestionar y ser honestos, transparentes a lo que me están preguntando. Mi segundo punto es que no me preparé bien, realmente no investigué sobre la empresa, no preparé preguntas antes de las entrevistas y entonces eso me generó mucho nerviosismo, mucha ansiedad y como resultado realmente no le estaba logrando llegar al entrevistador y esa es la clave de la entrevista, cómo le podemos llegar a esa persona. Para serles honesto, me tomó varias entrevistas poder sentirme cómodo en esa posición de ser entrevistado hasta que logré descifrar el código de las entrevistas y qué es lo que hay que hacer previamente, cómo me debo comportar durante las entrevistas y qué es lo que tengo que hacer posterior a las entrevistas. Entonces, esos son los puntos que me gustaría compartir con ustedes. Y para ti, Federico, ¿qué te gustaría recomendar? Bueno, creo que todo lo que dijiste también me sucedió, ahora que lo pienso, de alguna forma u otra. Yo, como les he contado en otros episodios, tuve la oportunidad de entrevistar para mi práctica de especialidad con dos empresas, una empresa pequeña y luego una transnacional que, como todos saben, fue Intel. Esas dos experiencias fueron bastante diferentes. En la empresa pequeña recuerdo que el dueño y el gerente general estaban ahí en la entrevista y recuerdo que sus intenciones eran casi como para que yo les ayudara a hacer trabajo, digamos, incómodo, que, que no necesariamente ellos querían hacer. Y recuerdo perfectamente que yo estaba muy nervioso, pero sí les hice una pregunta clave, al menos para mí, que fue, ok, yo termino aquí mi proyecto de especialidad, de práctica de especialidad, y qué pasa después. Y no me supieron decir con muchísima certeza. Y recuerdo que yo me fui, digamos, más o menos tranquilo, pero sí me recuerdo que también dije, yo debía haber preguntado más cosas porque salí de la entrevista con más preguntas que respuestas. En la transnacional fue un poco diferente, había un panel de entrevistadores, obviamente había un montón de estructura y un montón de preguntas que ya tenían seleccionadas. Entonces, recuerdo que fue
un poco más intimidante porque era ese proceso de entrar a una empresa, de que me tienen que dar un gafete temporal, etcétera, etcétera. Y cuando llegué a la sala, me bombardearon con preguntas. Pero su motivación era un poco diferente. Ellos querían que hiciera un proyecto de práctica que estaba más alineado a la estrategia del departamento. Y eso me puso a pensar que yo probablemente tenía un futuro ahí. Y cuando lo pregunté, recibí un poco de respuestas más positivas. Eh, la verdad es que los estilos, pues lógicamente eran diferentes, pero me enseñaron a empezar a descifrar ese código por medio de escuchar mejor esas preguntas, de dónde vienen esas preguntas. Claro, después de salir de las entrevistas, nada de esto lo había pensado. Esto lo digo ahora con muchísimos años después de experiencia. Pero definitivamente, si me hubiera preparado mejor, yo creo que hubiera podido negociar mejor temas como el salario, temas como cuánto trabajo realmente quería hacer, qué tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden escuchar, ni Rosen ni yo empezamos de forma perfecta. Creo que cometimos, pues, podríamos llamarlos errores o simplemente por ser nuevos en el tema, aprendimos mucho. Pero gracias a esas experiencias, hoy podemos estar aquí contándoles qué se puede hacer diferente. Y una de las grandes cosas que se puede hacer de forma diferente es prepararse antes de la entrevista. Y Rosen nos va a llevar por ese tema. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo prepararse para la primera entrevista. Cuando Federico y yo comenzamos a plantear este episodio, nos dimos cuenta que ambos tenemos distintas estrategias para llegarle a esa preparación previa a la entrevista. Y entonces nos comenzamos a cuestionar cuál de las dos deberíamos presentar. Llegamos a la conclusión que es mejor presentarles ambas formas y ustedes decidan cuál les sirve más y cuál les gustaría utilizar la primera vez o la siguiente vez que ustedes tengan una entrevista laboral. Ahora sí, el primer punto, Federico y yo estamos de acuerdo, y es que lo primero es investigar sobre la empresa. Eso no hay forma de quitárselo encima. ¿Y cómo se puede hacer eso? Entonces, se puede utilizar la página de internet de la empresa o en estos días uno puede sacar toda la información que se requiere de la empresa a través del perfil de ellos en LinkedIn. Luego también hay algunas páginas que generan reviews para las empresas y usualmente en estas páginas existe una sección donde se puede ver la cultura y la vida dentro de la empresa. Y así como algunos tips para entrevistas. Y yo creo que aquí, Federico, tú quieres hablar sobre una entrevista en específico que te llamó mucho la atención. Sí, yo quería compartirles un poco acerca de una experiencia que tuve entrevistando para una empresa de internet muy grande que probablemente todos usan para hacer búsqueda de contenido. Ojalá ya hayan descifrado cuál empresa es. Esta empresa tiene una cultura muy particular y muy fuerte. eh, y me hizo mucha gracia que cuando estaba en el proceso de entrevista, la reclutadora me mandó un correo con unos enlaces y me dijo, aquí puede aprender más sobre nuestra cultura y además qué cosas hacer durante la entrevista. Y eso me hizo mucha gracia porque básicamente me estaban dando las respuestas de cómo entrevistar, qué pensar cuando estoy en entrevista y me hizo cambiar un poco de opinión acerca de estos procesos porque quiere decir que no es solo acerca de lo que uno contesta, sino que es también acerca de cómo uno analiza las preguntas que le hacen, de la manera, o sea, más allá del contenido, de cuál es la secuencia correcta para contestar y también qué esperar de la entrevista. Y la verdad me calmó bastante. Entonces, vale muchísimo la pena investigar esas páginas web antes de la entrevista. Qué bueno que te dieron esa oportunidad. Yo jamás he visto eso, pero estamos hablando de una empresa del tamaño de Google, entonces la experiencia que ellos tienen no la tendrán
las otras empresas. Pero bueno, sigamos. Si la empresa es más pequeña, entonces, como dijimos anteriormente, se pueden revisar perfiles en redes sociales o buscar otro tipo de referencias, como hablar con personas que actualmente están laborando en esa organización. Ustedes pueden buscar quiénes están trabajando en esa organización, por ejemplo, en LinkedIn, tratar de contactarlos, presentarles su situación, preguntarles qué consejos les podrían dar para la primera entrevista. Entonces, muy importante, sáquenle provecho a LinkedIn previo a su primera entrevista. Y ya, bueno, ya hablamos sobre investigar acerca de la empresa. Ahora vamos al segundo paso, que es cómo prepararse para la entrevista una vez que han sacado la información sobre la empresa. Y aquí es donde Federico y yo tenemos distintas estrategias. Yo les voy a presentar la mía. Durante los últimos 2 o 3 años he utilizado, o lo que he hecho es preparar una presentación que me permite explicar varios aspectos. Entonces yo preparo la presentación en mi computador, llego allá con mi computador y les pregunto que si puedo sacar mi computador, que he preparado una presentación para ustedes, y de esa forma me gustaría, sí, explicarles quién soy y hacia dónde voy. Me he dado cuenta que de esa forma puedo tomar control de la entrevista. Y la verdad, para serles honestos, o sea, hasta el momento, todos los entrevistadores les ha gustado mucho ver esa disposición de prepararse, las ganas, y también les ayuda a hacerme preguntas en base a lo que estoy presentando. Entonces, ¿qué es lo que usualmente presento en estas presentaciones? Número 1, una diapositiva de quién soy yo. Y aquí escribo mis características más llamativas desde el punto de vista laboral y en mi vida personal. La siguiente diapositiva es sobre mis estudios, certificaciones y un resumen de mi experiencia laboral. La tercera diapositiva son mis logros en mi último puesto laboral. La siguiente diapositiva es por qué esta posición a la cual yo estoy aplicando es interesante para mí. La siguiente diapositiva es cómo puedo aportarle a la organización si es que ellos me van a dar esta posición. Y básicamente lo que hago ahí es trato de ver desde mi experiencia laboral qué puedo sacar de ahí y cómo me puedo vender hacia la nueva organización o hacia la misma organización. O sea, si estoy aplicando una posición laboral dentro de mi organización. Y muy importante, y ahorita vamos a hablar de esto, preguntas preparadas para la entrevista. Entonces pongo una diapositiva donde pongo mis preguntas, y de esa forma ellos se dan cuenta que ya me he preparado previo a esta entrevista. Entonces esa es mi estrategia. Ahora, Federico, cuéntanos cómo es que tú te preparas para esa entrevista. Definitivamente tu estrategia, Rosen, es bastante diferente. Justo antes de grabar el episodio estábamos conversando sobre esto y creo que la voy a utilizar la próxima vez que me toque entrevistar. Excelente. Está muy bueno. Yo le voy a hablar de algo más tradicional y eso lo van a encontrar mucho en la industria como expectativa, ¿verdad? Entonces, así como habíamos hablado de escribir un currículum específico para el puesto al que están aplicando, es igual para la entrevista. Hay que prepararse específicamente para esa entrevista. Y la pregunta que ustedes tienen que poder contestar durante esa entrevista a través de múltiples interacciones es: ¿por qué soy la persona ideal para este puesto? Es importante buscar información de ese puesto o el proyecto en el que se va a trabajar y entender cuál es el vacío que yo vengo a llenar, ¿verdad? No vengo a la empresa solo a sentarme y a que me den capacitaciones. No, voy a venir a agregar valor. Hemos hablado mucho de eso en los podcasts. Ese valor, ese vacío, hay que entenderlo antes de la entrevista. Y disculpa que me meta aquí, pero es que esa pregunta es fundamental. ¿Por qué soy la persona ideal para este puesto? Esos son sus unique selling points, se dice en inglés. ¿Cómo lo podemos traducir al español? Sus
puntos únicos de venta. Y es que ustedes se están vendiendo a esta empresa. Entonces, esta pregunta les va a ayudar a ustedes a realmente comunicar cómo es que ustedes le pueden agregar valor a esa empresa. Totalmente, totalmente. La entrevista es un acto de mercadeo. Y en ese acto de mercadeo tenemos que convencer a las personas de que nos contraten, de que quieren invertir su tiempo y dinero en nosotros. Algunas fuentes de información que nos pueden ayudar a entender ese puesto, ese proyecto, son personas que conozcamos y que laboren dentro de la organización. Pero en general, lo más importante es tener bastante información, bastante lo que llaman en inglés insight de qué voy a llegar a hacer ahí si me contrataran, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar para que las preguntas durante la entrevista las podamos contestar de forma más sencilla. Ahora, alguien puede pensar, esto es hacer trampa, ¿verdad? Como hablé ahorita de lo de Google. No, en realidad los entrevistadores quieren ver la mejor versión del candidato, la versión más informada, la versión más segura. ¿Por qué? Porque esa es la persona que quieren laborando en su empresa, no quieren ver la persona con más nerviosa, menos información, etcétera, etcétera. Entonces, hacer todas estas cosas es bien visto por las organizaciones. Demuestra proactividad, ganas de obtener el puesto. Y la mayoría de la información va a estar en la descripción del puesto. O sea, en eso que dice, necesitamos un ingeniero o un estudiante para ir a hacer X, Y o Z proyecto, ahí dice lo que ellos necesitan. Usemos eso a nuestro favor, ¿verdad? La entrevista a veces puede ser con una persona o con múltiples personas. Eso es importante preguntarlo porque la dinámica es un poco diferente. Si le dicen quiénes son y le dan los nombres, muy importante buscar su perfil en LinkedIn, ver qué hacen para la empresa, cuál es su experiencia. Eso, de nuevo, es entre más información, mejor nos podemos preparar para la entrevista. Algo muy importante que a veces nos parece un poquillo como, no sé, un poquillo tal vez ridículo, le llamaría yo, pero es practicar la entrevista, ¿verdad? Y para eso podemos contar con amigos, familiares, personas de confianza, pero muy importante no que nos celebren la entrevista, sino que más bien nos la critiquen y nos den retroalimentación. Ese regalo, ya lo hemos hablado aquí, no tiene precio. Si alguien me dice de algo que yo estoy haciendo mal antes de llegar a la entrevista, pues excelente, porque a la hora de la hora lo voy a hacer bien, ¿verdad? Entonces es una muy buena forma de afinar cómo se responden las preguntas más comunes y el tono de voz, etcétera. En Internet hay muchísimas preguntas, digamos, comunes que se usan en entrevistas. Si ustedes quisieran una lista, con mucho gusto, si nos contactan por redes sociales, podemos darles algunos ejemplos. Y específicamente hay elementos que se pueden practicar. Por ejemplo, cómo contar mi historia en 1 o 2 minutos, lo que se llama un elevator speech, ¿verdad? O una presentación de quién soy, qué hago, por qué estoy aquí, etcétera, pero de forma muy concisa. Hay que demostrar confianza, pero no arrogancia, ¿verdad? No estamos ahí para saberlo todo, pero sí con confianza, inclusive poder decir, no sé, pero eso es lo que sí sé, etcétera. Exacto, ese fue mi error número 1 que les mencioné en mis primeras entrevistas, y es decirle sí a todos sin realmente cuestionar lo que me estaban diciendo. Entonces, tengan esto en consideración. Sí, Federico. Claro, estar familiarizado con el currículum que le mandamos a esa entrevista. A veces hemos escrito varios currículums, nos hemos mandado a varias empresas y se nos olvida que tal vez para esa empresa o ese puesto en particular escribimos algunas cosas diferentes. Hay que saber cuáles son porque me las pueden preguntar. Y siempre va a haber alguna pregunta inesperada. Y probablemente si ustedes están ahí y todas las preguntas que esperaban se las preguntan, tal vez no fue tan buena entrevista. Y siempre es bueno que lo pongan a uno a pensar un poco más allá de lo que siempre preguntan. Entonces, si esa pregunta inesperada surge, ¿verdad? Hay que pedir más información. Las personas que entrevistan quieren que les pregunten también. Entonces, si nos ponen una situación al frente y
no sabemos ni por dónde empezar, podemos hacer preguntas acerca de la pregunta, aunque valga la redundancia, pero así es. Está bien tomarse tiempo para pensar la respuesta. Nadie está esperando que se responda inmediatamente. Hacer eso nos puede llevar a contestar cosas de forma apresurada y cuando salimos de la entrevista empezamos a decir, mejor hubiera dicho esto o mejor lo hubiera mencionado otra cosa, ¿verdad? Y la parte de decir no sé se puede hacer de forma elegante. Por ejemplo, uno puede decir, la verdad no estoy muy familiarizado con ese tema, pero sí estoy familiarizado con este otro. Podría contestar la pregunta desde ese punto de vista. Entonces ahí nos quitamos un poco de la incomodidad y tomamos control de otra forma. Hay preguntas que nos pueden hacer que no tienen respuesta correcta. Son preguntas muy abiertas. Casos hipotéticos, nos preguntan por un punto de vista, etcétera. Entonces, aprender a identificar ese tipo de preguntas es importante para no estresarnos por pensar qué es lo que ellos quieren oír. Realmente lo que quieren oír es lo que pensamos. Eso es todo. No hay bueno o malo. Finalmente, antes de la entrevista, otras formas de prepararse es grabándose durante esa entrevista de práctica, que alguien nos grabe o con un selfie, una cosa así. Y también involucrar otras personas. Si la entrevista sabemos que va a ser un panel, pues invitar a otras personas a unirse a esa práctica. Gracias, Federico, por esa extensa explicación sobre cómo prepararse para la entrevista. Entonces, recapitulemos un poco. Les hemos presentado el primer paso, que es investigar acerca de la empresa. Ahí Federico y yo estamos de acuerdo. El siguiente paso es cuáles son las distintas estrategias de cómo prepararse para la entrevista. Les hemos presentado dos alternativas. La primera, la mía, que es preparar una presentación y cuando uno está allá me refiero en la entrevista laboral, pues sacar el computador y hacer, presentar la presentación. Y Federico les ha hablado un poco más extensamente sobre cómo prepararse si uno va sin una presentación y uno tiene que ir a presentarse a uno mismo. Entonces esas son las distintas estrategias. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los siguientes pasos. Y aquí Federico y yo ya estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué más se tiene que tener en consideración? Número uno, ir preparando cartas de recomendación. Esto es opcional, pero usualmente uno llega a un punto de las entrevistas, o sea, en el proceso de selección que a uno le piden cartas de recomendación. Entonces siempre es bueno tenerlas a la mano. Se podría tener recomendaciones por parte de profesores, entrenadores, si ustedes ya han trabajado con ex jefes, con algunas personas influyentes. Por favor, no envíen cartas de recomendaciones de sus familiares, padres, amigos. Eso no va al caso. Siguiente punto muy importante, elegir la vestimenta. Si es factible discutir esta pregunta con la persona que los ha invitado a la entrevista laboral. Si no, hay otra estrategia que es si tienen la posibilidad de ir al lugar, a la oficina donde los quieren entrevistar. Uno se podría sentar ahí a la hora de la salida, usualmente como a las 5 de la tarde, y ver cómo la gente se viste para poder acomodar la vestimenta para el día de la entrevista. En muchos casos, un t-shirt y jeans no es una buena idea, entonces traten de no hacerlo. Otro punto muy importante para la primera entrevista y para todas es pensar en la logística. ¿A qué nos referimos en esto? A tener un plan para llegar a la oficina 30 minutos antes de la entrevista, si es que la entrevista es física, es en un lugar físico. ¿Y por qué hay que llegar 30 minutos antes? Porque hay muchas empresas que tienen ciertos protocolos para el ingreso y eso toma tiempo. Y siempre es bueno mostrarse que uno está ahí antes de la entrevista, uno no quiere llegar tarde.
Si es una entrevista virtual, tratar de conectarse unos 5 minutos antes de la videoconferencia. Fíjense qué tienen en el fondo, traten de organizar su fondo y bueno, también uno puede usar un filtro si es que el fondo no se ve muy bien, pero siempre uno nunca sabe, traten de que su fondo se encuentre decente, tratar de estar en un lugar iluminado, cómodo y ojalá sin interrupciones de todo tipo, o sea, que no entre una persona, sonidos, perros ladrando, etcétera. Bueno, igual, ya lo hemos hablado, pero es muy importante recalcarlo. Em, Ustedes deben preparar preguntas para los entrevistadores. Eh, Siempre ellos esperan eso, siempre van a esperar eso. Eso es una muestra de que ustedes se han preparado para la entrevista, han leído el anuncio y ustedes se han cuestionado ciertas cosas. Entonces es muy válido y tienen que hacerlo, o sea, tienen que preparar ciertas preguntas para esa entrevista. No hay forma de llegar a una entrevista sin preguntas, así de fácil. Y bueno, ya es hora de la entrevista. ¿Qué hacemos, Federico? Ahora sí, llegó el día y es hora de romperla, o como decimos Rosen y yo, patear trasero. Primero que todo, salgamos del obvio. Van a haber nervios y los entrevistadores lo saben. Así que aceptemos que eso va a estar ahí y simplemente enfoquémonos en sacar esto adelante. Hay que tratar de calmarse, enfocarse en los entrevistadores, en las preguntas, estar en el momento, no en el qué va a pasar después, ni qué fue lo que acabo de decir, estemos en el momento. Apaguemos cualquier distracción, celulares, que te mandan mensajes de buena suerte, que esto y que lo otro. Muchísimas gracias a todos, pero el celular ojalá se quede guardado en el bolsillo o en algún maletín para no estar pendientes de eso. Hablamos un poco de tomar tiempo cuando nos preguntan, entonces nos van a preguntar algo, pensemos la respuesta, respondemos y si tal vez se les hace más fácil, pueden apuntar la pregunta o inclusive apuntar las ideas que quieren expresar durante la respuesta. Y este tiempo que nos tomamos entre la pregunta que nos hacen y analizar y luego responder es también un buen tiempo para respirar profundo, calmarse y soltar la respuesta. En este momento de la carrera, cuando son el primer trabajo, la práctica profesional, no hay una expectativa de que haya muchísima experiencia laboral. Entonces el enfoque de la entrevista va a ser mucho en las habilidades que tenga cada persona. Entonces es muy importante confiar en las habilidades que uno trae. Recuerden que en el currículum les sugerimos escribir esas habilidades, pues demostrarlas en la entrevista y confiar que están ahí. En las respuestas, súper recomendado incorporar lo que ya se sabe de la empresa. O sea, sería muy impresionante para un entrevistador que las respuestas contengan datos de qué hace la empresa en el mercado o cuáles son sus retos, si ya sabemos cuáles son, etcétera. O sea, y como meter esa información que ya traíamos. Muy importante también ser honesto. Nunca hay que tratar de impresionar con respuestas que no son ciertas. O dicho de otra forma, no hay que mentir. O sea, la honestidad es muy importante, tanto para contestar como para decir, no sé, como ya lo dijimos. Vamos, me gustaría aquí meter un poco la cuchara. Pónganse en los zapatos del entrevistador si ellos les preguntan a ustedes, ¿usted tiene experiencia, por ejemplo, en AutoCAD? Ustedes no la tienen y dicen, sí, yo sé manejar AutoCAD. ¿Qué pasa si a ustedes los contratan y ustedes no saben manejar AutoCAD? Ustedes, de entrada, ya dieron una muy mala primera impresión. Entonces, sean honestos. Cualquier pregunta, si ustedes no manejan el tema, digan, realmente no manejo el tema, me gustaría investigar al respecto y en un futuro podría venir y responder esta pregunta. Sean honestos.
Y me voy a agarrar de ese ejemplo para dar una alternativa de respuesta. Si ustedes no sabían manejar AutoCAD y en sus habilidades pusieron que les gusta aprender cosas nuevas, una respuesta totalmente viable es decir, hoy no sé cómo utilizar AutoCAD, pero si me dieran la oportunidad, yo estoy dispuesto a aprender a utilizarlo para sacarle valor. Muy válido, muy buen consejo, Federico. Entonces ahí son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Eh, a la hora de responder, importante ver a la persona a los ojos, no estar viendo al techo, al suelo, a la mesa. Muy natural, estar enfocado en la respuesta a esas preguntas que nos hicieron. Y como hemos hablado de cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces la oportunidad de oro es siempre o usualmente al final es un espacio para hacerle preguntas a los entrevistadores. Ese no es el momento para preguntar cuánto me va a pagar o qué beneficios voy a tener. ¿Puedo salir los viernes a las 12? Ese no es el momento. Pero sí es el momento para hacer preguntas interesantes que demuestran conocimiento e interés. Entonces, algunos ejemplos. ¿Por qué ustedes se quedan en esta empresa y no se han ido a otro lugar? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este departamento? ¿Cuáles son sus expectativas de este puesto, de este proyecto para el que están contratando? ¿Cómo se es exitoso en este puesto y en esta empresa? ¿Cómo es la cultura de este departamento y la empresa? Y una súper importante que se puede utilizar para cerrar esta sección de preguntas que uno hace es cuáles son los siguientes pasos en este proceso. Otro consejo específicamente acerca de cómo responder es utilizar un flujo que es muy común en la industria, que es situación, acción y resultado. Entonces eso es como decir, ok, si me preguntaron, ¿cómo ha hecho usted para resolver un problema? Primero hablo de cuál era el problema, luego, ¿qué acciones tomé yo para resolver ese problema? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de mis acciones a la hora de resolver ese problema? Y eso es muy común y nos permite ordenarnos mentalmente para responder. Hablemos un poquito de experiencias en entrevistas, en esta parte de estar en la entrevista. Rosen, ¿cómo te ha ido a vos? Bueno, voy a mencionar dos entrevistas que me ha llamado mucho la atención. La primera es con la persona que me contrató en Scania. Ella es una persona alemana y tiene una personalidad un poco especial. Yo no lo sabía en ese momento, pero yo sentí que fue una mala entrevista y no por culpa mía, porque éramos tres personas en la sala de conferencias, en la sala de reuniones, y de repente esta persona que me estaba entrevistando vio a otra persona que estaba afuera y según ella requería hablar con esa persona, ella se paró y básicamente me dejó hablando solo y yo me quedé viendo a la otra persona y realmente no entendía, no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía cómo debería continuar. Y lastimosamente después de ese episodio me sentí muy incómodo, como que esta persona no me está tomando en serio, pero aún así me terminaron contratando y ya llevo 3 años en esa empresa. Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia que me ha llamado mucho la atención es hace como 5 o 6 años fui a una entrevista en la empresa más grande de telecomunicaciones en Suecia. Y yo no, o sea, yo me esperaba ir a entrevistarme con una persona y de repente me llevaron a una sala eran como unos 4 o 5 altos ejecutivos de la empresa y ellos habían preparado unos casos para ser resueltos frente a ellos. Entonces yo iba preparado para un tipo de entrevista, pero cuando llegué allá era, ok, ¿cómo resuelvo estos casos lo más rápido posible con la mejor información frente a 4 o 5 personas que jamás había conocido en mi vida? Entonces, por más de que uno se prepare, uno realmente no sabe con qué le pueden salir. Y por eso quería compartir esa experiencia con ustedes. Y para ti, Federico, ¿qué experiencias quisieras compartir? Yo voy a compartir un poco de
lo que he visto como entrevistador, no tanto como candidato. Eh, Específicamente personas jóvenes que están tratando de optar por su primer trabajo o una práctica. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que a la hora de responder, los candidatos no llegan al punto y dan detalles sumamente innecesarios acerca de lo que se les preguntó. Entonces, creo que hay una tendencia a pensar que si agrego mucho detalle o si cuento una historia muy complicada, la respuesta va a ser más sólida. Y quienes estamos observando eso, recuerdo un candidato que le preguntamos que cómo haría para hacer un plan de mantenimiento de una planta de nitrógeno. Y nos empezó a hablar de fórmulas químicas y nos empezó a hablar acerca de termodinámica y un montón de cosas. Y al final era como para demostrar que entendía el funcionamiento de la planta, pero nunca nos explicó cómo iba a ser el plan de mantenimiento. Entonces, cosas así. Luego también no responder la pregunta, que es un poco lo que acabo de decir, se usan detalles para hacer relleno, porque tal vez esa persona no siente que puede decir que no sabe, o bien no hace más preguntas acerca de la pregunta, ¿verdad? Entonces, si hay dudas, mejor pedir la aclaración. Y una que en lo personal me incomoda bastante es tratar de impresionar con títulos y con tal vez ciertas aptitudes que tienen que realmente no viene al caso. O sea, la entrevista sí es un acto de mercadeo, pero resulta que los títulos son muy importantes, pero al final los títulos por sí solos no dan los resultados. Entonces, está bien hablar un poco de eso cuando se está haciendo la introducción acerca de la persona, dando ese elevator speech, todo muy bien. Pero ya cuando entramos en materia es importante dejar esas cosas un poco de lado y enfocarse en responder las preguntas. Ok, entonces ya pasamos esta parte incómoda de estar en entrevista. Muchos piensan que es irse a la casa y ya está, pero no es así. Rosen, ¿qué hacemos después de la entrevista? Entonces, sí, el último punto de, de este episodio, después de la entrevista, eh, traten de enviar una nota de agradecimiento al reclutador, o sea, a la persona que los invitó a esa entrevista. Si es posible y si tienen la dirección de correo de los entrevistadores, también hacerlo. O lo pueden hacer por LinkedIn y recordarles sobre el interés en el puesto. Eso muestra realmente que ustedes están interesados y si hicieron una muy buena entrevista, entonces esto va a generar una muy buena impresión de ustedes. Si después de 2 semanas ustedes no han escuchado nada sobre ninguna retroalimentación sobre esa entrevista, es válido preguntar el estatus del proceso al reclutador, a la persona que los invitó a esa entrevista. Y siempre acuérdense, cuando se termina la entrevista, den las gracias por la oportunidad de ir y presentarse. Siempre es bueno ser agradecido y ellos, me refiero a los entrevistadores, les están dedicando cierto tiempo. Entonces, por más de que sea una experiencia positiva o negativa, siempre den las gracias. Y bueno, ya con eso terminamos este episodio. Como siempre, nosotros tenemos o les damos la disponibilidad para darles coaching antes de una entrevista. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook o Instagram, o bien nos pueden escribir a nuestro correo, el cual es ingenieriaparalavida, todo pegado, .podcast@gmail.com. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y estaremos en un futuro muy cercano creando más episodios para ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.